Buenas tardes, vamos a comenzar con el repaso de primera vuelta. Ahora vamos a ver dos problemas en donde involucramos dos conceptos que hay que aprenderse. Uno de ellos es la congruencia y otro es la semejanza. Cuando dos triángulos son congruentes es que tienen sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y cuando dos triángulos son semejantes es que tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que ahorita vamos a ver en donde tenemos estos conceptos de triángulos que nosotros debemos de manejar. Entonces, para poder comprobar que dos triángulos son congruentes, puedo utilizar tres teoremas, que sería uno de ellos le vamos a llamar lado, 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 el otro es lado, ángulo, lado, y el último sería ángulo, lado, ángulo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo demostrando que si tres lados son iguales de un triángulo a otro, entonces estoy demostrando que son congruentes. También puedo demostrar que si es un lado, el ángulo entre ellos y el otro lado también son congruentes, o dos ángulos y un lado también puede haber congruencia. Entonces en esta figura me piden que aparte de esto haya X y Y. Entonces aquí vamos a ver que este triángulo que está arriba, que es el triángulo ABC, ¿sí? Yo voy a demostrar que es congruente al triángulo ACD. Entonces voy a demostrar que hay una congruencia entre ACD. Pero ¿cómo demostrar esto? Primero debo demostrar que AC es un lado que es común a los dos triángulos. Entonces, por lo tanto, AC, siendo común, el lado AC es común, por lo tanto, entonces es un lado que tiene igual los dos triángulos. Entonces ya encontré un lado. Puede ser entonces este teorema, este o este. Ahora voy a demostrar entonces que ángulos iguales nos generan lados iguales. Entonces si este 35 nos da 12 aquí, entonces este 35 también nos va a dar 12 ahí. Y entonces por lo tanto estamos comprobando que BC, que es el segmento, va a ser exactamente igual al segmento DC. Y esto va a valer ¿cuánto? Va a valer 12. Entonces ya tengo, aparte de tener un lado, también tengo otro lado que es congruente, o sea que son iguales. Y por último ahora voy a ver el lado que tengo. Tenemos un lado, digo un ángulo, que sería congruente con este. ¿Por qué? Porque ya dijimos que a lados iguales, ángulos iguales. Y entonces, por lo tanto, el ángulo X es igual al ángulo de 85 grados. Por lo tanto, entonces ya tengo un lado común, tengo otro lado que también es igual y un ángulo que puede ser también igual. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que se cumple el teorema lado, lado, ángulo o lado, ángulo, lado, que nosotros tenemos para demostrar que son congruentes. Entonces, por lo tanto, si se cumple lado, ángulo, lado, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD. Con eso lo demostramos. Bien. Entonces congruencia significa igualdad entre triángulos. Y aquí lo estamos demostrando con estos teoremas. El que nos sirvió fue el lado, ángulo, lado. Ahora vamos a ver este problema en donde viene la semejanza. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos, uno muy grande y uno más pequeño, los cuales son semejantes. ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales. Este ángulo es igual al triángulo pequeño y al triángulo grande. Este de 90 se repite acá de 90 y este, por ser alterno interno o correspondientes, son iguales. Entonces tienen ángulos iguales, en sus lados serían ¿qué? De tipo proporcional. Y entonces vamos a ver que aquí nosotros podemos encontrar uno de los lados del triángulo. Vamos a suponer que aquí haya una congruencia. Vamos a ponerle aquí otro valor. Nos faltaría este valor. Vamos a ponerle, no sé, 50 pies. Y vamos a decir que queremos encontrar EB, que sería nuestro valor de incógnita. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta semejanza? Esta semejanza es comparando los triángulos con reglas de 3. Entonces yo puedo comparar 60 es a 10, como 50 es a quién? A X. ¿Sí? Yo podría
conocer esos lados y hacer mis comparaciones. Entonces mi comparación quedaría 60 pies es a 10, como 50 es a x. Y entonces x quedaría 10 por 50 entre 60. Que 10 por 50 son 500. Y lo dividiría entre 60. Que nosotros quedaría de esta forma, ¿no? 50 entre 6 serían 6 por 8, 48, 250 serían 8.3 y este mediría 8.3 pies. Y esta es una forma muy sencilla de resolver este tipo de problemas que son sobre semejanza. Ojalá hayan entendido y seguimos con el repaso. Gracias.